Bienvenidos jóvenes estudiantes del segundo año de secundaria de institución educativa particular a la peruana. Les saluda el profesor Gustavo García Cabeza. Soy del área de comunicación, conmigo van a llevar el curso de literatura y de razonamiento verbal. Hoy día vamos a empezar con el tema con el curso de literatura. Vamos a ver sus características y su función. Vamos a ver la definición de literatura. La literatura deriva de una voz latina que es literal. ¿Qué significa leer o escritura? No obstante, es posible darle una definición bastante limitada, ya que excluye las obras o tendencias orales, que fueron los cantos, los mitos y entre otros. Es por ello que la literatura es una disciplina centrada en el uso estético o expresivo de la palabra escrita. Este término también hace referencia al conjunto de producciones literarias de una nación, una época o incluso un género y al conjunto de obras que tratan sobre una ciencia o arte. Origen de la literatura. La literatura y la escritura aún son disciplinas relacionadas, no pueden ser confundidas. Por estos mismos, los primeros textos considerados como literarios están datados de siglos después de la invención de la escritura. Otro factor a tener en cuenta es que la especie humana estaba extendida en regiones muy diversas del globo terráqueo, por lo que el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de forma uniforme en todo el mundo. Por ejemplo, muy antiguos de los primeros pasos de la literatura son el poema de Gilgamesh, del siglo XVII a.C., y el libro de los muertos, escrito en el papiro de Ani, fechado en el siglo XVIII a.C. A mediados del siglo XX a.C., se conoce la historia de Sinué, un servidor de Sósticles I, de la literatura procedente del antiguo Egipto, hasta que se descifró la piedra Rosetta, que fue en el siglo XIX. La literatura egipcia no fue incluida dentro de las primeras historias albergadas en la literatura. Otro dato a tener en cuenta es que muchos textos fueron transmitidos durante años mediante la tradición oral, por lo que es complicado de datar las obras que fueron recopiladas durante este tiempo. En la región actual de Pakistán se encontró un núcleo de Rig Veda procedente de los mediados del segundo milenio antes de Cristo. En India se encontraron escritos posteriores como el Tanakh hebreo y la colección de poemas místicos atribuidos a Lao Tse, datados popularmente en la Edad de Hierro, aunque su fecha es controvertida. Textos conocidos que podrían incluirse como las primeras obras de la literatura son el Pentateuco de la Biblia, tradicionalmente fechado en el siglo XV a.C., aunque estudios recientes lo sitúan alrededor del siglo X a.C. Las obras famosas de Homero, procedentes del siglo VIII a.C., con sus dos obras maestras que fue la Ilíada y la Odisea, marcan el inicio de la antigüedad clásica. Sin embargo, hay sospecha de que esta historia fueron transmitidas de forma oral, por lo que su fecha de origen aproximada estaría situada en la Edad de Bronce. Sus características como literatura. A pesar de todas las definiciones que se puedan atribuir a la literatura, la mejor manera de comprenderla es a través de sus múltiples características. Entre ellas están: la literatura tiene por objeto la expresión de ideas o sentimientos, reales o imaginarios, por medio de la palabra escrita, que es su herramienta de trabajo. Es el resultado de una creación que permanecerá en el tiempo sin poder ser alterada o cambiada. Busca, ante todo, la belleza, la originalidad, descubriendo nuevas posibilidades del lenguaje. Es un instrumento de comunicación entre el autor y el lector. Admite más de una interpretación, es decir, tiene más de una lectura. Es una actividad individual en la que cada lector tiene que tomar
la iniciativa de leer una obra y así establecer una comunicación. Funciones de la literatura. Vamos a ver lo que son unas 8 funciones. Función estética. El arte literario ha sido creado con el fin de transmitir la belleza a través de la palabra para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. La sensación estética, social, son claves iniciales para que el lector continúe la lectura. La utilización de recursos literarios como la metáfora o los símiles suelen ser elementos propios de innumerables obras y entre otras. Función social. Las obras literarias es testigo de una época social y de una jerarquía propia de sus tiempos. Este tipo de documento ayuda al lector a conocer las problemáticas actuales y pasadas, a trasladarse a un nuevo entorno y a conocer la riqueza o desdichas existentes en aquel momento. Nos basa en las consecuencias que va pasando en el tiempo. Su función cultural. Al igual que cualquier otro tipo de arte, el ser humano plasma sus intereses, ideales, costumbres, su cultura, su existencia y sus deseos. Por ello, la literatura es una forma de transmisión de los valores universales de la humanidad por el propio autor de esa época. Función musical. La literatura, sirviéndose de la función estética, utiliza elementos de la lengua que aportan un sonido armonioso, agradable al sonido. Por lo tanto, utiliza recursos literarios como la rima, el ritmo, no solo en la prosa y en la poesía, sino también en el resto del texto. Función afectiva. La finalidad que persigue algunos autores en sus relatos es transmitir un valor, un aprendizaje al lector. Por este motivo, el lenguaje literario suele contener una gran carga emotiva, mayor que la del lenguaje cotidiano. El objetivo del escritor es trasladar al lector a su mundo, al libro, a la historia que está narrando, para producir en él sensaciones nuevas, otras experiencias y abrir el mundo diferente de oportunidades. Función simbólica. Al igual que la función musical, la función simbólica también se encuentra relacionada con la función estética, con la poética. Más allá del lenguaje directo, se centra en enseñar al lector un universo paralelo lleno de matices y de dobles sentidos. Por ello utiliza el significado connotativo, simbólico y personal. A través de la figura literaria diversa logra comunicar sentimientos, ilusiones e ideas. Por eso la literatura es capaz de transmitir valores, emociones y sentimientos. Función evasiva. Acá el escritor utiliza la literatura para expresar sus emociones y conflictos internos, así como los problemas existentes en la sociedad o en su entorno más cercano. Por lo tanto, es un medio de evasión para transmitir lo que lo preocupa a uno, además para aportar una enseñanza al lector. Función de compromiso. Toda obra escrita le proporciona un compromiso a su autor, ya sea con un contexto histórico, social o con los valores o historias que desee transmitir. Debe consciente que puede trasladar grandes problemáticas y denunciarlas a través de su obra para tratar de expresar su punto de vista y quizá influenciar a los lectores o a la sociedad sobre un determinado hecho, lo que puede estar ocurriendo. Bueno chicos, muchas gracias, nos estamos viendo en clases, revisen la información, cuídense.